en lo que es por ejemplo, los niños, los adolescentes, después del Renacimiento buscan esa parte de explorar, digámoslo así, nuevos conocimientos, pero ya no bajo la iglesia. Posteriormente viene la etapa de la Reforma, Ujú. donde ahí nos mencionaba las figuras, por ejemplo, de los emperadores, ¿no? Que incluso tienen luchas constantes porque ya quieren agarrar la iglesia, pero ya para servicio personal, ya no para controlar a lo que son los grupos de individuos. Ujú. Esa figura también, por ejemplo, del emperador Carlos V, que tiene esa lucha constante con los príncipes, por lo mismo, porque ya la iglesia no puede dominar al individuo, porque ya es liberal, ya se considera liberal. Y yo considero que esa parte de la que hemos hablado en la lectura de esta ocasión es la parte que se nos ha quedado actualmente, porque todavía se sigue practicando, digámoslo así. Esa sería mi participación. Ok, muchas gracias por tu participación, Eduardo. Bien, vamos a seguir con las participaciones, compañera Jessica, adelante. Buenos días. Buenos días. Pues a mí me gustó esta lectura, creo que ha sido hasta ahorita de mis favoritas, porque ya nos encontramos dentro de dos posturas, de que hay personas que ya quisieron un cambio y por eso se creó la Reforma Protestante. A mí me gustó, bueno, investigar un poquito más y decía que el principal representante de esta fue Martín Lutero, Ujú. y decía que no estaba a favor de cómo era el comportamiento religioso, que la religión se preocupaba, los representantes de la iglesia se preocupaban más ya por el ámbito económico y político y por el control social que por ser unos guías espirituales, que esa era su función. Ok. Entonces, lo que quisieron no fue como tal decir somos alguien que se va a apartar por completo. O sea, también consideraban que la religión estaba bien, pero no les gustaban las formas de actuar. Ujú. Entonces, como la iglesia ya estaba perdiendo el control social, pues ellos igual crearon un movimiento en contra de los protestantes, que fue la Contrarreforma. Y en esta decía que incluía también ya la educación, porque como ya estaban perdiendo el control de que en la reforma dijeron que ya debería de pertenecer la educación al Estado, Ujú. debería de ser laica, gratuita y democrática, a ellos no les pareció porque pues entonces los niños o jóvenes pues ya no iban a tener ese apego a la religión. Entonces lo que quisieron era que igual comenzaron de nuevo a crear escuelas monásticas Ok. para que las personas asistieran y así de esa forma atacar a la reforma. Ok, muchas gracias, Jessica. Sí, bueno, eh, si tienen si quieren seguir participando, recuerden levantar la manita para que después ya entremos a la retroalimentación y ya comentemos bien precisamente este tema, cómo es que se hace interesante, ¿no? Y cómo es que la iglesia, desde su forma de pensar, crea una institución en el Concilio de Trento para que los que se apartaran de alguna manera de la religión, bueno, se les casara, ¿no? Es decir, se les buscara y se les torturara. Pero bueno, adelante, compañera Susana. Buenos días. Igualmente yo me di a la tarea de igual de investigar un poquito más acerca de lo que era la reforma y la contrarreforma. Y encontré algo muy interesante, como decía la compañera, la verdad es que yo siempre viví en digamos, en la ignorancia de que mis papás, mis abuelos y la gente decía, mira, ahí vienen los protestantes. Ujú. Y yo me imaginaba a alguien así como de verdad, así en contra de la iglesia, de la religión y que eran los hermanos separados y todo eso, hasta hoy, perdón, que me di cuenta que pues realmente en protestantes era porque, bueno,
Ahí Martín Lutero era muy, muy devoto, incluso era fraile, llegó a ser padre, y bueno, él pues se decepcionó tanto porque él vivía en la máxima pobreza, él quería ganarse el cielo, porque la iglesia le decía que ganarse el cielo era vivir en la pobreza, vivir en extrema, no comer bien, todos, bueno, muy así, muy austeramente. Entonces, después él se da cuenta realmente cómo vive el Papa, cómo viven los frailes, los altos, que en eso entonces pues se vivió el oscurantismo religioso, porque el famoso cisma que duró bastantes años, en donde vendían a diestra y siniestra las bulas y las indulgencias carísimas así a todas las altas jerarquías. Entonces de ahí pues se vestían con piedras preciosas y todo eso, eran demasiado ostentosos, cuando a los feligreses pues los tenían así muy, y todo el mundo le decía, no, pues te vas, cometió tal pecado y todo, pues te vendo tal, eran como papelitos que les vendían, y pues ya te ganas el cielo, puedes seguir pecando, o sea, y se volvió una mala ahí, hasta incluso pues los mismos sacerdotes no estaban preparados. Ahí es donde entra la educación, donde no estaban preparados, ellos vendían esos puestos, digamos, para ser sacerdotes, ni siquiera eran alfabetos, o sea, no sabían nada de lectura, ¿no? Ellos interpretaban la Biblia como a ellos les parecía, a ellos les gustaba, y pues nos decían que Dios nos iba a castigar por esto, si no dabas diezmos, si no dabas esto. Entonces todo eso era una mezcolanza de tantas cosas, tantos excesos, que pues realmente Martín Lutero dentro, ya estando dentro de ahí del orden y todo eso, pues se dio cuenta de cosas, estaba tan decepcionado que bueno, llegó el momento en que hizo sus 95 tesis, en donde, pues bueno, alguna de ellas era que no eran, que realmente la Biblia se tenía que leer personalmente y cada quien interpretarla a como, bueno, digámoslo así, Dios nos da a entender, no que un fraile te venga y te diga que tienes que hacer tal cosa que dice la Biblia, ¿no? Otra de ellas, pues que decía que tantos sacramentos no eran como tal, solamente él decía que tenía que haber dos, que era la comunión y era la, el otro se me fue, bueno, eran dos que él decía que los demás era para sacar dinero, que era el matrimonio, que era la comunión, la comunión, exacto, la Eucaristía, eran los dos importantes. De ahí en fuera los demás, pues bueno, eran que los había creado realmente por negocio. Entonces él así se le unen varias personas, se hacen los luteranos, y por toda esa parte de Alemania, todo eso, él era un fraile alemán agustino, que fue el que empezó a hacer todo eso en contra de la iglesia, pero realmente fue por los excesos, más no estaba en contra de la iglesia. Bueno, por lo que yo puedo entender y lo que me dejó esta vez, no es que estaba protestando en contra de Dios ni de como tal la Biblia o eso, sino era realmente por los excesos de los altos jerarcas ahí. Entonces, bueno, pues digamos a respuesta de esto, la iglesia hizo la contrarreforma. Entonces ahí en el famoso Concilio de Trento hizo sus bases, son tres, que son el Concilio de Trento, que se supone que era una reunión que duró 18 años, en donde, bueno, ahí ya iban checando que pues que iban a depurar la iglesia, que iban a educar a los padres, y bueno, varias cosas ahí que, bueno, si se las explico me voy a hacer toda la mañana, perdón. Entonces, de ahí también hicieron pues ellos su Inquisición, en donde pues ellos juzgaban a los herejes, que así le llamaban a los protestantes, y a los que no estaban de acuerdo con lo que había dicho. Entonces, con lo que decía la iglesia, entonces ellos los perseguían por todos lados, y las guerras religiosas, que pues lamentablemente pues dejaron muchos muertos, muchos destrozos, y bueno, pues duraron 100 años, que al último, bueno, pues gracias a esos gentes que lucharon, y pues ahora yo no digo que me creo protestante, pero bueno, como que le doy el lado un poquito, porque pues hasta hoy en día todavía sigue algunas de esas situaciones. Yo creo que por eso ya la fe
ya no está como DVD. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, pues esa sería, al último, bueno, pues las consecuencias de todo esto fue que pues hubo una tolerancia religiosa, ya como que aparecieron y ya se pudo tolerar, nos podemos tolerar ahí entre los que están en otras sectas u otras religiones, y bueno, pues por eso hoy en día vivimos esta paz, digamos así, en la fe. Bueno, esa es mi participación. Aquí lo que rescato nada más, bueno, yo rescato, es que pues sí, en ese entonces pues la educación pues realmente estaba por los suelos, realmente no les interesaba ser culturales, o sea, ellos no, al estudio no, les digo, vendían los estos y pues ya ellos pues lo veían como negocio, más lo veían en vez de instituciones de fe, ya eran de poder. Bueno, pues muchas gracias. Ok, muchas gracias, Susana. Bueno, si nos damos cuenta, en algunos espacios todavía siguen sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé qué tan de acuerdo estén con con el gobierno actual y y si no lo están, bueno, es muy respetable, pero dentro de los gobiernos también existen ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que desde mi punto de vista, y creo que ya todos lo saben, yo estoy muy de acuerdo con el gobierno actual en nuestro país, aunque algunos de mis compañeros en la universidad no están tan de acuerdo y tenemos ahí unos debates interesantes. Pero bueno, el punto es que cuando se tiene un poco de poder, pues bueno, se ocupa pues para seguir sumiendo en la pobreza a la gente que no tiene el poder, ¿no? Ahora, bueno, si hablamos en este sentido de protestar y en este sentido de la Iglesia Católica, no todos en la Iglesia Católica son malos, ¿no? Es decir, no todos hacen cosas que desde el punto de vista de la Iglesia Católica y desde algunas normas que la misma Iglesia Católica propone precisamente en el Concilio de Trento, que se me hacen desde mi punto de vista y muy respetuoso para los que profesan la religión, se me hacen un poco tontas, ¿no? Por ejemplo, no dejar al padre o al papa que pues tenga una esposa, ¿no? Que tenga su pareja. A mí me parece, claro, que no es tan malo. Todos necesitamos tener una pareja, ¿no? Tener compañía. Creo que todas las religiones que se precian de ser religiones, es decir, que intentan dar un camino hacia la salvación del alma, son precisamente llamadas religiones. Las sectas, cuando hablamos de sectas, hablamos de este conjunto de personas que se dedican a hacer, digamos, cosas ocultas, ¿no? Es decir, una secta, hay que diferenciar bien. Cuando le decimos secta a una religión, por ejemplo, es que la secta de los testigos de Jehová, estamos mal nosotras o nosotros. No son sectas, son religiones. ¿Por qué? Las religiones hacen todo ese proceso o hacen toda esa adoración o hacen toda esa acercamiento a Dios desde lo público, ¿no? Las sectas no. Una secta podría ser la secta satánica, ¿no? Por ejemplo, que hace ritos, que hace que quema cosas, que mata gallinas. Eso es una secta, para que no la confundamos con la religión, ¿no? La religión es aquellas cosas que se hacen en este sentido de la búsqueda de Dios, ¿no? De manera pública. No quiere decir que las sectas satánicas no busquen a un Dios, pero ese Dios no es
el Dios que todos queremos buscar. No es un Dios bueno, etcétera, etcétera, sino más bien es, pues, desde lo religioso, el diablo, ¿no? O el chamuco, Satanás. Entonces, para que hagamos la diferencia, ¿no? En este sentido, religiones son todas aquellas que salen precisamente de este protestantismo. La Iglesia Católica toma precisamente en el Concilio de Trento el nombre de católico y apostólico romano, y todas las demás son protestantes, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Luterana, ¿no? Esa es una iglesia protestante. Y de ahí todas las iglesias que salieron, pero son, digamos, religiones, ¿no? No son de ninguna manera sectas. Nada más para que se quede bien la diferencia en ese sentido. Y bueno, como les decía, en nuestro país, por ejemplo, cuando vino la Iglesia Católica en los 500 o en los 400, obviamente sí vinieron a evangelizar, ¿no? Sí vinieron a evangelizar y en otros aspectos a imponer la religión. Nosotros no somos católicos de religión, digamos, hecha o profesada aquí en nuestro país, sino más bien éramos politeístas, ¿no es cierto? Es decir, creíamos en muchos dioses que tenían que ver con la naturaleza. Y como católicos también seguimos siendo politeístas, pero ahora desde una visión romana, ¿no? Y en ese sentido, cuando vinieron, hubo muchos o muchas, bueno, en este sentido, muchos religiosos que guardaron lo que en nuestro país se daba, ¿no? Es decir, todo el conocimiento. Por eso es que nosotros, gracias a esos monjes o a esos padres o a esas personas que se dieron cuenta del conocimiento que tenía nuestro país, lo recuperaron y por eso lo podemos seguir estudiando o saber de su existencia. En ese sentido, ninguna religión, y hago énfasis en religión, es mala, ¿no? Ninguna religión. A lo mejor estamos en contra de una o de otra, pero ninguna religión en el sentido de la palabra estricta de religión, a lo que religión se refiere, es mala. Que todas las religiones tienen sus fallas. Bueno, son religiones hechas por seres humanos, pero de alguna manera, digamos, basadas en el texto, pues el texto bíblico o la Biblia, ¿no? Que en ese sentido, bueno, creo que sí, concuerdo con la compañera Susana, no deberíamos de estar dejando que nos digan qué hacer con respecto a la Biblia, ¿no? Más bien concuerdo también con Martín Lutero en el sentido de que deberíamos precisamente leer la Biblia para satisfacer nuestras necesidades del alma, ¿no? Pero intentar entenderlas como bien, y aquí cito a la compañera Susana que dice, como Dios nos dé a entender, ¿no? Que es lo que pensaban también los protestantes, ¿no? En este sentido, por Martín Lutero y sus compañeros. Ahora, creo también que sí debe de haber una persona que se dedique específicamente a lo teológico, no en el sentido de imponernos, sino en el sentido de guiarnos, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, bueno, somos libres para poder estar en la iglesia que nosotros queramos o en la religión que nosotros queramos. Dice la compañera Susana, yo me he dado cuenta que creo que soy un poco protestante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque quizás no estoy de acuerdo con, o yo crecí con esto que mis padres me enseñaron,
Pero esto que nuestros padres nos han enseñado en este sentido de la religión, me parece que no es del todo malo, ¿no es cierto? Creo que nos dan las bases y nosotros en este proceso de crecimiento, en este proceso de ir aprendiendo nuevas cosas, porque aún nosotros podemos seguir aprendiendo, es decir, en ese sentido de que vamos a dejar de aprender hasta que lleguemos a la muerte, podemos seguir entonces metiendo o obteniendo más información y convertirlo en conocimiento. Y en ese sentido, cuando yo tenga un conocimiento, puedo decidir si quiero seguir con la misma iglesia o con la misma religión, o busco algo que satisfaga más mis necesidades espirituales o del alma, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ya estarnos dejando llevar por lo que otro u otra persona diga, ¿no? Sino más bien tenemos que comparar si esto que nos dicen es correcto para mí o no. Y esto no solamente es en la religión, es en la vida como tal, ¿no? Es decir, este mismo estilo durante más de 70 años se ha venido trayendo en la política y nosotros decimos sí a todo. Es decir, nunca nos enteramos que el presidente anterior vendió playas, ¿no? Nunca nos enteramos que privatizó las pirámides en México. Nunca nos enteramos que hizo negocios millonarios con, ¿no? Es decir, o el anterior a este, nunca nos enteramos que era un borracho, ¿no? Y que estaba con un cártel y entonces hizo su famosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, siempre estamos dejando que otra persona nos lleve. Claro, en este sentido, ahora con estas nuevas lecturas, o que ya no son tan nuevas, pero a nosotros se nos hacen interesantes y nos abren de alguna manera los ojos, ya no vamos a dejar precisamente que alguien más nos diga qué hacer, sino más bien vamos a buscar ese debate, ¿no es cierto? Y eso me lleva a recordar lo que siempre o lo que intento hacer en este espacio, ¿no? Es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Alejandra, o con lo que dice el compañero Eduardo, con lo que dice la compañera Susana. Sí, no estamos de acuerdo, pero no significa que no podamos trabajar el diálogo. O la compañera Susana, profe, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice por esto y por esto. Y en ese sentido se hace el diálogo, en ese sentido se hace el conocimiento y en ese sentido se hace el debate, ¿no? Y en ese mismo sentido vamos a decidir si queremos o no queremos seguir con la persona o las personas que nos estén gobernando, ¿no es cierto? De hecho, este cambio que se ha realizado fue porque muchos que ya habían estudiado cambiaron su forma de pensar. Nos dan nuevas formas de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido protestamos. Ahí nos volvemos protestantes. En consecuencia, creo que esta parte de la historia del protestantismo es muy importante, ¿no? Es muy importante porque nos da a nosotros pie, o nos da a nosotros la posibilidad de saber que no tenemos que estar siguiendo siempre las normas, y esas normas son absurdas, ¿no es cierto? Siempre buscamos el mejor, lo mejor por la sociedad. Que en este sentido, nosotras como pedagogas y nosotros como pedagogos, pues vamos a intentar incursionar no solamente un conocimiento técnico en nuestros estudiantes, sino también un conocimiento filosófico, es decir, reflexivo,
pero de igual manera un conocimiento crítico, ¿no? Un conocimiento propositivo, es decir, que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, que en este aspecto Martín Lutero es lo que dijo, ¿no? A ver, yo quiero ser lo mejor para Dios. Y entonces Dios dice que el reino de los cielos es de los pobres, entonces soy pobre, ¿no? Intento ser lo mejor. Pero me doy cuenta que mis superiores o mis homólogos extorsionan a la gente pobre. De por sí no tiene dinero, se equivoca en algo y tiene que pagar una indulgencia, ¿no? Y con eso ya puede seguir pecando, decía la compañera Azucena. Es decir, yo no estoy de acuerdo, dice él. Y entonces creo que Dios debe de llegar a nuestras vidas y que Dios debe de darnos el entendimiento porque todos somos iguales, no hay una diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, él sale de la iglesia y crea un caos en la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, empieza a decirle a todo mundo, oigan, ya no es necesario que estén con el Padre y que les dé una misa en latín. Ahora ustedes pueden, pueden leer la Biblia. Pero es que no sabemos leer, eso no hay problema, vamos a hacer escuelas para que ustedes aprendan a leer, pero es que yo hablo otro idioma, no hay problema, vamos a buscar que la Biblia se traduzca en todos los idiomas. ¿Qué es lo que hace ahí él? Pues da la oportunidad a que cada uno de ellos entienda la Biblia o la religión como, y vuelvo a citar a la compañera Azucena, como Dios les dé entender. Entonces, en ese sentido nosotros, cuando les damos alguna lectura, la entendemos como nosotros queremos entenderla o podemos entenderla de acuerdo a qué. Pues de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra forma de pensar, es decir, de acuerdo a nosotros. Por eso es que cuando leemos un libro, aunque el libro sea el mismo, ¿no? Aunque el libro sea el mismo, todos tenemos perspectivas diferentes del libro, ¿no? Y no estamos estandarizando, ¿no? No estamos estandarizando a nuestros estudiantes, no estamos estandarizando a nuestros docentes, sino más bien damos esa posibilidad, ¿no? De que todos alcancemos en la medida de lo posible el conocimiento. Bueno, compañera Jessica, ¿querías comentar algo? Creo que fue desde hace mucho rato que volviste a levantar la mano, pero no sé si querías comentar algo, retomar algo. Sí, quería mencionar lo de otro movimiento que en la actualidad sigue pasando. Ajá. Como decía mi compañero, en este proceso de la salvación propia. Ajá. Esto de los peregrinajes. Yo no sabía que eran desde ese tiempo, yo pensé que eran recientes. Ajá. Pero, o sea, ahí ya los menciona que una persona creyente iba a un santuario o a una iglesia y pues le decían que eso era también parte de la salvación, ir a algún otro lugar y pedir por tu alma o pedir por la de los demás. Uh-huh. Y esto, bueno, lo veo que sigue pasando en la actualidad porque hay personas que, grupos grandes, aquí en mi municipio hay grupos grandes, que salen ciertas fechas Uh-huh. y se van encaminando en carros, en bicicleta, o incluso en las calles. Bueno, he viajado y yo sí he visto que hay personas que van a santuarios. Uh-huh. Recuerdo que, bueno, esto también influye en la educación, porque recuerdo que cuando iba en la primaria, en la secundaria, se suspendían las clases el 12 de diciembre. Claro. Y era porque no faltaba el maestro o faltaban muchos alumnos y el profesor nos decía, no, pues es que faltan muchos, o sea, como para qué estudiamos, ¿no? Se van a atrasar los demás y se suspendían las clases. Uh-huh. Que
cómo se supone que dicen que es laica una institución, pero pues al final creo que no lo es del todo porque pues incluye la religión. Ok. Sí, miren, ese es otro, esa es otra cosa con respecto al 12 de diciembre. Enrique Dussel, Enrique Dussel, anótenlo por ahí, él tiene muchos libritos, pero dentro de uno de ellos es Filosofía de la Liberación y pues precisamente habla de que festejamos que nos vinieran a conquistar, ¿no? A avasallar los españoles, ¿no? Porque eso es lo que se festeja. Y en realidad creo que no deberíamos de festejar en ese sentido esa fecha. Sin embargo, no todos tenemos ese conocimiento y como personas con el conocimiento de que esa fecha no debería de estar, o como por ejemplo las estatuas que están en nuestro país de Cristóbal Colón, deberían de ser derrumbadas, ¿no? Porque vamos a tener a un conquistador, a un avallazador, ¿no? En nuestro país como una estatua, como recuerdo. Sin embargo, creo que nosotros o nosotras que vamos conociendo nuevas cosas, debemos de seguir respetando la cultura de las demás personas, ¿no? Es decir, en algún momento el país irá cambiando su perspectiva con respecto a lo que está pasando en nuestros espacios. Por ejemplo, dentro de Tlaxcala está un pueblo que se llama ay, déjenme lo recuerdo, es me recuerdan del movimiento 68 quién era el presidente, se me acaba de olvidar ahorita. Ay, déjenme lo busco porque se me acaba de olvidar. El Gustavo Díaz Ordaz. Ya lo tengo, ¿sale? Gustavo Díaz Ordaz. Y en Tlaxcala hay un pueblito que se llama Díaz Ordaz, ¿no? Y la gente que vive ahí, pues digamos, no es que no tenga conciencia, pero pues ya sí es el nombre de su pueblo, ¿no? Pero este Díaz Ordaz fue un represor, mató a los jóvenes del 68, hizo una matanza terrible, ¿no? Y entró a los edificios y todavía asesinó a la gente en los edificios. Entonces yo no tendría por qué recordar, ¿no? A un presidente asesino, ¿no es cierto? Sin embargo, yo no puedo ir y decir, es que este era un asesino. Sí, en la historia podríamos ir eventualmente contando lo que pasó. Y eventualmente los jóvenes van a ir haciendo conciencia y en algún momento van a decir, es que yo no quiero que mi pueblo se llame así. Yo quiero que mi pueblo se llame de otra manera, ¿no? Es decir, pasa lo mismo con estas festividades religiosas que, bueno, nos permiten de alguna manera distraernos, yo creo, ¿no? Y nos permiten seguir creyendo en una fe, que eso también es importante. Miren, un ejemplo es, en este sentido de hacer méritos, ¿no? Un ejemplo es precisamente esto que comenta su compañera Jessica, ¿no? De ir a hacer, o me parece que algunas personas tienen tanta creencia o tienen tanta fe que hay un espacio que caminan de rodillas, ¿no? Es decir, a lo mejor para algunas personas se les hace tonto, pero en realidad tiene un gran significado, porque muy pocas personas tienen ese tipo de fe. Ahora, creo también que en ese sentido, como decía el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Nuevamente menciono a la compañera Azucena en el sentido de que decía, nos permite ahora en este tiempo respetarnos más. ¿Por qué creen que ha pasado esto? Pues precisamente porque nuestro nivel cultural y nuestro nivel de respeto con respecto a las otras y a las creencias de los otros han sido más crecientes en estos tiempos. Claro, también con el mayor conocimiento que tenemos, nos volvemos arrogantes y entonces ya no queremos creer en nada, ¿no es cierto? Ya todo necesitamos creerlo, pero con evidencias. Y eso también no es del todo bueno. Por ejemplo, en la medicina, ¿no? Hay mucha gente que, sobre todo gente anciana, que sabe usar hierbas, plantitas, hace algunas mezclas, ¿no? Por ejemplo, mi madre le duele algo y hace un montón de mezclas de hierbas que ella conoce, que la hierba del golpe, que la ruda, que no sé, un montón de hierbas, las hierve, ¿no? Y con eso se baña y se mete a la cama y se tapa, ¿no? O cuando nos duelen los pies o cuando nos duele algo. Es decir, ese es un conocimiento que no tiene una evidencia científica, pero que sí tiene una evidencia en la experiencia. Y en ese sentido, eso es lo que deberíamos de recuperar también, ¿no? Es decir, respeto al otro y a la otra. Por ejemplo, nosotras en algún momento vamos a tener quizás algún alumno o alguna alumna que no pueda, por su religión, no pueda saludar a la bandera o cantar el himno nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotras? Pues respetar, ¿no? Porque ellos, siendo niños, no tienen la posibilidad de decidir. Porque eso es otra cosa que nosotros como adultos influimos en nuestros hijos. Les proponemos la música que nos gusta. Ay, es que a mi hijo le gustan mucho las rancheras. ¿Por qué le gustan mucho las rancheras? Pues porque no ha escuchado otro tipo de música, ¿no? Es decir, no le hemos dado la posibilidad de que encuentre sus gustos. Ah, es que mi hija siempre es muy recatada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le hemos dado la oportunidad de que vaya a los bailes. Es decir, nosotros, las generaciones, digamos, de antaño, no damos posibilidad a que los otros aprendan, ¿no? Claro, siempre en este sentido de acompañar, por eso somos docentes, por eso somos pedagogos, en este sentido de acompañar, que ellos experimenten, pero siempre en el acompañamiento, ¿no? No en este sentido de que, es que el profe dice que hay que darles libertad, pues entonces que hagan lo que quieran, porque ahí sí nos metemos en un problema, ¿no? Es decir, si nosotras educamos a nuestros hijos desde el principio, ¿no? Seguramente cuando sean grandes nos van a seguir respetando. Pero si nosotras o nosotros creemos que nuestros hijos no deben de sufrir como nosotros sufrimos, ¿no? Porque estamos en tiempos diferentes, pues lo que va a pasar es que cuando ellos sean grandes, nos van a ver a nosotros como desperdicio. No nos van a respetar. Y no sé si lo han visto, pero hay niños de 14, 15 años que eso les pasó y ahora hasta regañan y quieren golpear a los padres. O peor aún, los nietos golpean a los abuelos. Y eso tampoco es correcto. Es decir, hablando teológicamente, la misma Biblia dice, educa al niño con vara y con cuarta, ¿no es cierto? Es decir, no hay que pegarles hasta que sangren, pero sí hay que darles una reprimenda para que sepan que eso que están haciendo no es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí con mi sobrinito lo dejamos ver la computadora, ¿no? Y
y ya es noche y yo termino de hacer mi trabajo o termino de ver algo y le digo, Benjamín, ya, hay que apagar la computadora. Y él me ve y me dice, ok, y apaga la computadora. Y le digo a mi hermano, apaga la computadora, y él no la apaga, no la quiere apagar, hasta que me paro y ya le hablo en tono más fuerte. ¿Por qué? Pues porque no fue educado de la misma manera que este niño pequeño. Es decir, el respeto a los otros, a las otras, es importante, ¿no? Respetar a mi madre, respetar a mi abuelo, son las gentes que nos han dado la posibilidad, ¿no?, de seguir aprendiendo, y por eso nosotros estamos aquí. Y en ese sentido no vamos a hacer como la contrarreforma, ¿verdad? Es decir, Martín Lutero dice, tienen la posibilidad de ser ustedes los que entiendan a Dios, ¿no? Y hay la posibilidad de, y la contrarreforma dice, no, solo Dios hay uno, y el único Dios que existe es el de la Iglesia Católica. Y si no quieren entrar a la Iglesia Católica, pues si no, o la Iglesia en ese entonces, si no, hay que pues hacer guerras santas, ¿no? ¿Y cuál es la guerra santa? Pues ir y conquistar a los pueblos, violar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay cosas que nosotros ya podemos, digamos, diferenciar, ¿no? En este sentido específico de la conciencia que estamos adquiriendo. Bien, para ir finalizando, vamos a darle la oportunidad a la compañera Brenda, que desde hace un ratito levantó su mano. Adelante, compañera Brenda. Sí, y los comentarios que quería hacer sobre la clase de los temas. Adelante. El de los temas 5.1 de los movimientos religiosos y su impacto en la educación nos habla de la iglesia que ha dejado de ser un lugar seguro donde buscar refugio espiritual. Durante los siglos XIV y siglos XV, hicieron una serie de movimientos religiosos populares ante la necesidad que la gente tenía de dar salida a sus problemas espirituales tan generalizados en este momento en toda Europa. Nos dice que surgieron una serie de movimientos religiosos populares. En el 5.1.1 nos habla de la Reforma, que la Reforma se conoce como el movimiento radical producido en la Iglesia occidental durante el siglo XVI, que sobrepasando cuestiones disciplinares planteó problemas doctrinales de enorme trascendencia para el cristianismo, los cuales llevaron a la separación de algunas iglesias, denominadas globalmente con el nombre de protestantes. Y con esto hay que tener en cuenta que el espíritu crítico del humanismo, que efectúa una relectura crítica de la Biblia ante la crisis de valores, y también en esa época, como mencionaron antes, había como corrupción de parte de la iglesia. La contrarreforma nos habla que la contrarreforma señala en los países católicos una rápida involución de los ideales humanísticos y renacentistas. Y es como una implementación de una época moderna donde la colaboración amistosa entre maestros y alumnos iba surgiendo, las escuelas al aire libre también, y la necesidad de un libre desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento. Bueno, eso, nada más. Ok, muchas gracias. Justo lo que hablamos, pero digamos desde otras palabras. Muchas gracias. Compañera Lourdes, adelante. Bueno, así como conclusión, porque pues en realidad ya todo lo dijeron mis compañeros, compañeras, pues yo creo que aquí ya fue como que el final, ¿no?
porque pues en realidad al principio nos hablaba mucho sobre el respeto en las iglesias, que la mayoría pues sí los tenían muy, muy en alto porque pues los respetaban y era más o menos pues la educación, ¿no? Principalmente era lo que ellos veían como lo más grande. Entonces pues ya aquí nos dice que pues empezó lo que fue la corrupción y el cambio. Ya se desató como tal una guerra y todo cambió porque pues ahora pues así es, cada quien elige su religión y prácticamente no lo toman como en esa época que lo tenían a tan alto rango. Entonces pues aquí como que veo que finaliza esa etapa y empieza un poco de lo que pues vemos día a día ahora. Y pues es eso. Ok, muchas gracias, compañera Lourdes. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Si quiere comentar es el momento. Puede levantar su manita. Y si no, vamos a ir dando como las conclusiones pues de estos temas, ¿no? De la reforma y de la contrarreforma. En el sentido más estricto o más apegado a lo que ustedes leyeron, ¿no? Ya como como una conclusión, ¿no? Que fue precisamente este desapego de la iglesia hacia hacia un espacio más pues dedicado al ser humano, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el Renacimiento o con los principios del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento no es un cambio abrupto, sino más bien es este proceso gradual, como pasa en muchos otros aspectos, del teocentrismo al etnocentrismo, ¿no? Y en ese sentido, como ya lo mencionaron ustedes en algún momento de la clase, pues hay cierto monje, cierta persona religiosa que se da cuenta que las cosas no están bien dentro de la iglesia como tal. Es decir, lo que se hace en la iglesia y lo que dice la Biblia no es lo mismo, sino hay varias diferencias. Y se ha utilizado entonces a Dios para generar recursos económicos que sí se ocupaban quizás para hacer nuevos templos o nuevas estructuras de la iglesia, pero que también se ocupaban para darle una vida más lujosa a los representantes de la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, pues hablamos de Lutero o de Martín Lutero, que no es el único, sino también existen otros como Melanchthon, que precisamente también es discípulo de Martín Lutero y que que es uno de los que también profesa o habla del protestantismo luterano, que es precisamente parte de lo principal que dice Lutero es que cualquier persona tiene derecho a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que él pueda lograr, ¿no? En la interpretación. Y que el sacerdote no debería de ser precisamente lo que comentaba su compañera Susana, no debería de ser aquel que te diga qué es lo que debes de hacer, sino más bien debería de ser una guía espiritual, no como no como el mediador entre Dios y el fiel. Es decir, no tendría yo por qué ir a confesarme a la iglesia, porque puedo confesarme directamente con Dios, ¿no? Y también puedo obtener perdón, ¿no? Y en ese sentido eliminaríamos estas partes de estar pagando por una indulgencia.
Y también el celibato, porque el padre o el, digamos, el que lleva la iglesia tiene que permanecer en celibato toda su vida, ¿no? Sino que él también podría ser podría tener una esposa o una pareja, ¿no? Lo que nos damos cuenta en estas iglesias que son protestantes, ¿no? Estas iglesias no se llaman papas, sino más bien se llaman pastores, ¿no es cierto? Pastores y por lo general están casados y no te dicen qué hacer, es más, no vas y te confiesas ante el pastor, sino más bien el pastor hace cierta oración, hace cierta explicación, ¿no? Con respecto a un pasaje de la Biblia o con respecto a la Biblia en sí. Y es eso, ¿no? Es como una guía. Otra persona que protesta, además de Martín Lutero y de su discípulo Melanchthon, es también Calvino, ¿no? Que intenta entonces tomar esta expresión, ¿no? Y la transporta a otros espacios como es Francia, Holanda, Inglaterra. De hecho, Holanda y Inglaterra tienen otra religión que no es católica, pero que sí es muy parecida a la católica, ¿no? Este cambio religioso, esta reforma, obviamente iba a traer transformaciones, ¿no? Se trabajó entonces más la educación, porque en este sentido de que la religión la podíamos entender, o la Biblia la podríamos entender nosotros desde un punto de vista personal, obviamente tendríamos que saber leer, ¿no? Y abre las posibilidades precisamente para que haya más libertad en este sentido de la conciencia, ¿no? De lo religioso y de lo cultural y de lo educativo. Y en ese sentido se da precisamente este énfasis a la instrucción de la lectura, ¿no? Si yo quiero que podamos entender la Biblia, necesitamos entonces saber leer. Pero saber leer en este sentido de la lectura, ¿no? De la conciencia de la lectura. Es como cuando nosotros enseñamos a leer o compartimos este conocimiento de la lectura a los niños, pero no hay una comprensión de la lectura, solamente saben lo que dice, pero no hay una hilación. Y en este sentido la Biblia era de comprensión, ¿no? Y ahí es donde se abocaba, ¿no? La interpretación de la Biblia fue lo más importante en ese sentido, donde el sacerdote no era el que tenía que interpretar la Biblia, sino más bien cada uno de nosotros podríamos interpretarla, y no era necesario entonces el sacerdote para ser intermediario entre yo y Dios. Y más bien se propone un pastor, ¿no? Este pastor que es, como ya les comentaba, la función de guía, ¿no? Y no de mediador. Bueno, ya hablamos de las indulgencias. Ya también algunas de sus compañeras hablaron de las 95 tesis contra la iglesia. Y los países que se convirtieron al protestantismo, como son Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania y Austria. Y esta idea de que todos los hombres deben de ser instruidos y no solamente los sacerdotes. Es decir, que todos tuviéramos la posibilidad de ser instruidos en las letras o en la cultura. Y eso nos abre la posibilidad, o nos abrió la posibilidad también a nosotros de tener educación en este sentido.
Y bueno, para cerrar un poquito, hablamos del Concilio de Trento también, donde se fija ciertas posturas ante la reforma, es decir, se hace la contrarreforma. Una de las principales cosas que se hacen es la creación de una institución que persiguiera y castigara a los infieles, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, la Santa Inquisición, donde pues precisamente pues perseguían o se hacían las famosas guerras santas, ¿no? Y bueno, es parte de la historia, de la religión, de la historia. No por eso vamos a estar en contra de una o de otra iglesia por lo que se haya hecho en el pasado, sino más bien ver cuáles son las cosas que se están haciendo ahora y cómo podríamos mejorar, ¿no? Que en ese sentido son las religiones las que nos permiten intentar darnos estos espacios o darnos estas nuevas influencias para ser cada día la mejor versión de nosotros. Y bueno, finalmente comentarles que me parece interesante que esta parte educativa en la religión, ¿no?, nos venga a influenciar también a nosotros y nos demos cuenta precisamente de lo que ha pasado, ¿no?, de lo que ha pasado en torno a la educación. Y en ese sentido no podemos dejar de lado la educación teocéntrica, es decir, la educación religiosa. Necesitamos también saber de ese tipo de educación, pero también la educación etnocéntrica, y dentro de esta educación etnocéntrica también este trabajo de filosofía, ¿no?, y este trabajo de historia. En ese sentido, nos damos cuenta que la educación en este proceso de transformación nos ha llevado a ser lo que ahora somos, ¿no?, a ser la sociedad que ahora somos, con el respeto a los otros y a las otras. Y bueno, ahora creo que conocemos algunos nombres como Martín Lutero, como Calvino, como Melanchthon, como otros, ¿no?, que nos dieron la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener la libertad de elegir, ¿no?, el espacio religioso que nosotros creamos conveniente. Y solamente puntualizar en este sentido de las religiones y de las sectas. Sectas, las cosas las hacen en lo oculto, y las religiones es pública, digamos, ¿no? La secta no tan fácil puedes entrar, ¿no? Hay que hacer todo un proceso. Y la religión no. La religión es algo más público. Y bueno, con esto iría cerrando. No sé si alguien más quiera compartir algo. ¿No? ¿Todo bien? Más o menos nos explicamos si hubo este proceso de reflexión. Bueno, supongo que sí. Le vamos a dejar ahí. Solamente les voy a proporcionar las siguientes lecturas. Ya estamos en proceso de finalización. Me parece que tendremos como 2 clases más o 3. Y pues bueno, vamos a ir cerrando este cuatrimestre. Entonces, la siguiente clase vamos a trabajar dos sesiones, la sesión 10 y la sesión 11, ¿sale? La sesión 10 va a ser la 5.2, que es importancia del naturalismo en la educación. Importancia del naturalismo en la educación. Y de ahí me van a realizar una nube de ideas.
¿Sale? Una nube de ideas. Y en la sesión 11, que va a ser la 5.3, la relación entre la educación y las revoluciones burguesas. Y de ahí se divide en 3 subtemas, que es 5.3.1, que es la Revolución Francesa y el movimiento ilustrado. La 5.3.2, que es la Revolución de la Independencia Norteamericana. Y la 5.3.3, que es la Revolución Industrial y el liberalismo. Y de estos 3 temas me van a trabajar un audio. Algunas de ustedes no me pudieron enviar el video porque pesaba mucho, porque su cámara es de una muy alta resolución, y algunas me pedían el correo, pero si no se envía en WhatsApp, el correo tiene mucho menos capacidad de envío, así que no se iba a poder enviar, ¿no? Entonces, algunas de ustedes me enviaron audios, también los tomé en cuenta y bueno, para la próxima espero que puedan hacer un video un poco más cortito o dividirlo en 2 partes, que así también me llegaron algunos, ¿sale? Entonces, de la sesión 10, una nube de ideas, y de la sesión 11, una audio explicación. ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, Jessica. Bueno, en comentario de los videos, el Ajá. mío igual pesaba mucho, pero hay un compresor de videos, ya sea para computadora o teléfono, y sí te baja la calidad un poquito del video, pero puedes enviar tus videos completos en WhatsApp y de la... Si quieren al ratito les mando una captura de cuál usé y se lo comparto a mis compañeros. Ok, eso sería interesante. Sí les había yo comentado a algunas de las compañeras que buscaran un comprensor, pero bueno, qué bueno que ya nos vas a hacer el favor de enviarnos el nombre para que lo puedan descargar, y aunque la calidad del video se baje de píxeles o de calidad, digamos, lo puedan enviar. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces le vamos a dejar aquí. Nos veríamos en la siguiente clase.